Dios te bendiga. Soy el reverendo Víctor Grandau, pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Espinosa en Dorado. Gracias por estar conmigo. Juntos vamos a compartir esta experiencia de adoración al Señor. Espero que tú recibas bendiciones grandes junto con tu familia. Cualquier petición que tú tengas, por favor, escríbenos y vamos a estar orando por ti. Gracias por compartir conmigo y con esta amada iglesia la experiencia cultica. Dios bendiga tu vida grandemente. Dios te bendiga. Qué alegría el que puedas estar en contacto con nosotros. Esperamos que la experiencia cultica de esta mañana sea de gran bendición para tu vida. Te pedimos que me acompañes a orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que bendiga esta experiencia cultica y de manera muy particular a nuestro hermano Samuel y Zaira, que serán los instrumentos en esta mañana que nos guiarán a la presencia del Señor. Oremos. Señor, gracias una vez más por este día, Señor, porque podemos estar, oh Dios, reunidos a través de estos medios, Señor. Gracias te damos, Señor, para recibir palabra tuya, para que tú, oh Dios, Señor, llenes de grandes bendiciones nuestra vida y renuevas nuestra fuerza. Te pedimos, oh Señor, que utilices a tus siervos Samuel y Zaira como instrumentos tuyos y a todos los que de alguna manera u otra, directa o indirectamente, participamos en este proceso. Gracias te damos, Señor. En tus manos estamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos muy contentos de poder dirigir el servicio de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Espinosa. Esta es la familia Acevedo Noa. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un honor para nosotros poder saludarles en esta mañana. Esperamos que todos se encuentren bien y llenos de la gracia de Dios. Quisiera que como comunidad de fe nos unamos y compartamos alabanzas a nuestro Dios. Hermanos, que tengamos una experiencia de adoración todos unidos en un mismo sentir. Yo no sé ustedes, pero yo tengo la necesidad de adorarle. Y en realidad, eso sirve de bálsamo para mi familia en estos momentos de incertidumbre y hasta de miedo. Alabarle y adorarle nos lleva a tener esa paz y confianza que tanto necesitamos. Nos da la certeza de que Él cuida y vela de nosotros, que cuida nuestras entradas, nuestras salidas y sobre todo alimenta nuestra esperanza. Recordemos siempre que Dios es Dios, es omnipresente y omnipotente, está en todo lugar. Que tengamos siempre esa fe de que Él está, que no importa por lo que estemos pasando, que Él siempre va a estar. La palabra del Señor lee en Isaías 25:1 de la siguiente manera: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Nuestro Señor es digno de toda alabanza. Por eso vamos a entonar el cántico Cristo te entronamos. Salta
tú toma tu Hermanos, los invito para que busquemos en nuestras Biblias el libro de Lamentaciones 3, capítulos 21, 22 y 23, los cuales leen así. No obstante, me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás termina. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y con esto damos paso a nuestra última alabanza de este devocional. Abre mis ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, Señor Dios, los ojos de mi corazón. Yo quiero verte, yo quiero verte. Estamos pasando unos tiempos difíciles donde esta situación del coronavirus ha cambiado la vida de muchas personas. Algunas personas tienden a deprimirse o a entrar en crisis espirituales y quisiéramos elevar una oración por estas personas y además de esto presentar el mensaje del pastor en esta mañana para que hable a nuestras vidas de manera especial. Que el Señor se glorifique y lo use como instrumento. Así que oremos. Señor, te damos gracias, Dios mío, gracias porque tú eres grande, bueno, maravilloso, Señor. Gracias porque tú siempre estás en control de todas las cosas. Te queremos presentar las personas que están pasando crisis espirituales, que están entristeciéndose, Señor, que están a lo mejor a punto de caer en una depresión, mi Dios, por todas estas situaciones. Te quiero pedir por estas personas que tú le des fortaleza, mi Dios, que tú te presentes en sus vidas, mi Dios, que ellos puedan entender que te necesitan a ti y que en ti está la paz que ellos necesitan, mi Dios. Te pido que mi Dios, que ellos puedan reconocerte y que tú puedas darles ese amor que siempre nos das a nosotros y ellos estén aptos para recibirlo y que puedan ir sanando esta crisis, mi Dios, que están viviendo. Mi Dios, también te pido, Señor, por el mensaje de esta mañana, que tú uses a nuestro pastor de manera especial
y que pueda llegar este mensaje a las personas que lo necesitan, mi Dios, y que haga una diferencia en sus vidas y puedan llevarla en práctica, mi Dios, a su diario vivir. Te glorificamos y te adoramos, y todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora el pastor con el mensaje de esta mañana. El texto a reflexionar en esta mañana y que da pie a la reflexión que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 7 y capítulo 8, versículos del 16 al 17, y leeré la versión Dios habla hoy. Y nos dice: Noé entró en el arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos por causa de las aguas del diluvio. Entonces dijo Dios a Noé: sal del arca tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. La reflexión de esta mañana va dirigido a concientizar y de manera particular a nosotros como cristianos ante la nueva orden ejecutiva donde amplía la flexibilización del aislamiento físico. Dentro de las actividades que fueron liberadas está incluido los servicios religiosos. Esto significa que las iglesias podrán celebrar sus servicios presenciales. Este tema particular ha creado dentro del ámbito cristiano controversia en diferentes sectores religiosos. Por un lado están los que con ansia favorecen la apertura de los santuarios y por el otro lado los que entienden que no es favorable por el momento. No estamos para juzgar las razones por las cuales nuestros hermanos entienden sea esa su manera de pensar. No obstante, podemos considerar algunos aspectos sobre este particular que nos pueden llevar a una reflexión. El viernes pasado, en uno de los periódicos nuestros, de nuestro país, señalaba la correlación entre flexibilidad del aislamiento físico y el aumento de los contagios, tanto en Estados Unidos como en otros países. Es decir, hay una causa y hay efecto. A manera de introducir el relato bíblico para esta reflexión, nos preguntamos: ¿qué similitud tiene la historia del diluvio en Génesis con la experiencia de la pandemia del COVID-19 y el aislamiento físico? Utilizo esta narrativa para plantear mi inquietud tocante a este tema. El diluvio lo asocio con el COVID-19 y el arca con el aislamiento físico. El agua tiene varios valores simbólicos en las escrituras, pero me voy a circunscribir al agua como símbolo de caos. En muchas culturas el agua resulta una amenaza latente para el ser humano porque tiene la capacidad para anular y para quitar también la vida. Cuando traspasan sus límites establecidos en la creación, se convierten en un símbolo de muerte. Su fuerza implacable expresa desorden, violencia, un caos de intimidación. De igual manera, el COVID-19 y toda la tragedia que adviene con el mismo se ha convertido en un gran diluvio, por así decir, que ha amenazado con violencia e intimidación la vida del ser humano. El diluvio del Génesis como el coronavirus definitivamente son antivida. La presencia del arca provee un refugio, un espacio de protección y un rayo de esperanza para la familia de Noé ante la amenaza de las aguas del diluvio. Nos dice el relato que por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él su familia. Por tanto, el arca se convirtió en cierta manera en un tipo de aislamiento físico ante la amenaza del diluvio. Amado, no fue por causa de la amenaza y de la intimidación de las aguas del diluvio, de la pandemia del COVID-19, que entramos al arca, es decir, a el aislamiento físico con nuestra familia. El relato nos dice: y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. La traducción del verbo subir significa crecer con fortaleza, llegar a ser poderoso, y en muchas ocasiones adquiere la connotación de una victoria militar. Expresa entonces que el diluvio va adquiriendo potencia, va adquiriendo fuerza. Las aguas se multiplican y su poder destructivo es cada vez mayor e incontrolable.
¿Qué similitud tiene con la pandemia del COVID-19? Las aguas del diluvio con su poderío, es decir, el COVID-19, no podían destruir el instrumento de salvación, es decir, el arca, porque estaba flotando sobre las aguas turbulentas del diluvio. Es un espacio, un lugar que nos brinda el aislamiento físico como a Noé y a su familia, un refugio, un lugar seguro. Entonces me pregunto, amados hermanos, ¿por qué apresurarnos para salir del arca, es decir, del aislamiento físico, cuando todavía las aguas del diluvio no han cesado y continúan amenazando la vida del ser humano? ¿Qué fuerzas ulteriores puedan estar impulsando a ello? El arca, es decir, el aislamiento físico, es el lugar que protege nuestra vida. Flota, por así decirle, completamente a merced de las aguas amenazantes de la pandemia. Dígame si no hemos estado flotando a merced de la intimidación y la amenaza del coronavirus. Pero, por otro lado, es un punto que quiero resaltar. A pesar de que el arca está aparentemente a merced del diluvio, la misma está enteramente al cuidado y a la protección de Dios. Se ha constatado a nivel mundial que el aislamiento físico es el instrumento de salvación primordial para salvar vidas, incluso familia. ¿Cuántas noticias hemos escuchado de personas que por su negligencia de no entrar al arca, es decir, al aislamiento físico, han sido contagiados con el virus mortal y han fallecido inclusive miembros de su familia? Bien lo explica Mateo, de aquellas personas que subestimaron el poder de las aguas del diluvio que narra el autor de Génesis cuando dice: pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Recordemos que Noé y su familia entraron en el arca por causa de las aguas del diluvio. Tal fue la magnitud del diluvio que en este caso del que estamos hablando del COVID-19, que las aguas continuaron controlando la situación durante 150 días, es decir, 5 meses. Y nos dice el texto: y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Dentro de esos 150 días está incluidos los 40 días de lluvia. El relato nos dice que las aguas decrecieron gradualmente sobre la tierra y después de 150 días las aguas habían menguado. Y el día 17 del mes séptimo se asentó el arca sobre el monte Ararat. Se debe señalar que después de esos 150 días, es decir, de esos 5 meses, hubo otro tiempo adicional. Y nos lee el texto y el relato, y yo quiero que usted lo entienda conmigo. Dice: y sucedió que 40 días después que Noé abrió la ventana que había hecho y envió un cuervo que iba y venía hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. También envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. La paloma no halló dónde asentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas todavía cubrían la superficie de la tierra. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La paloma volvió a él al atardecer. He aquí que traía consigo una hoja verde de olivo en el pico. Así entendió Noé que las aguas habían disminuido sobre la faz de la tierra. Esperó, escuche bien, esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma, la cual no volvió más. Y sucedió que el primer día del mes primero del año 601 de Noé se secaron las aguas sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y he aquí que la superficie de la tierra estaba seca.
Noé no salió del arca hasta tanto Dios no le diera la orden. ¿Qué podemos señalar al respecto? Noé y su familia estuvieron dentro del arca, dentro del aislamiento físico, más de 150 días, 5 meses. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros en aislamiento físico? Aproximadamente como 3 meses. No podemos ser ingenuos y pensar que Noé junto con su familia, al estar un largo tiempo dentro del arca, vivieron soportando el oleaje, la oscuridad, la desolación, la incertidumbre, la intimidación de las aguas del diluvio, del caos. Es posible incluso que se haya preguntado ¿hasta cuándo, Señor? ¿No cree usted que de igual manera nosotros hayamos vivido o estemos aún experimentando estos estados de ánimo perturbadores, preocupaciones, inseguridades en nuestro aislamiento físico? ¿Qué demuestra esta acción de Noé? No está impaciente. Saldrá del arca cuando Dios lo disponga. Aunque la paloma no regresa, Noé no sale del arca inmediatamente, sino que espera alrededor de 1 mes para remover la cubierta del arca y mirar con sus propios ojos la realidad. La paciencia y la disciplina de Noé son verdaderamente dignas de admirar. Este es el punto que quiero resaltar en este momento presente que estamos viviendo. Los textos leídos anteriormente revelan y resaltan la paciencia, el control de sí mismo y la disciplina que Noé tenía. ¿Cuál es la impaciencia, amado, de querer que abramos los templos, las iglesias y se flexibilice el aislamiento físico? Si Noé se hubiera apresurado y habría salido antes de tiempo de su aislamiento físico, es decir, del arca, impulsado por sus estados mentales y anímicos perturbadores, por la impaciencia, por las recomendaciones de otras personas, seguramente que hubiera sufrido consecuencias trágicas. Noé esperó el mandato de Dios. Me siento impulsado a hacer una pregunta. ¿Cómo discernir la voz de Dios y su tiempo para sentirnos seguros fuera del aislamiento físico? La historia de la cristiandad nos revela que Dios no está por ahí hablando audible a toda persona, dándole dirección de lo que deben hacer y de lo que no deben hacer. Dios habla a través de la conciencia, del sentido común, del buen juicio. Nos dice Proverbio, el prudente anticipa el peligro y toma precauciones. El simple avanza a ciegas y sufre las consecuencias. La palabra simple en otras versiones dice que son los insensatos, los ingenuos. De igual manera Jeremías nos dice, deténganse en el cruce, en los caminos y miren a su alrededor. Pregunten cuál es el camino antiguo, el camino justo y anden en él. El Señor desea, anhela, amado, por así decir, que cultivemos y aprendamos a escuchar su voz en el corazón, en lo más profundo de nuestro espíritu. Nuestro espíritu se sensibiliza a la voz de Dios cuando mantenemos una vida consagrada y una relación íntima con Dios. El capítulo 6 y versículo 9 de Génesis nos dice que no era un hombre justo y dice, y anduvo en intimidad, en comunión con Dios. Los discípulos de Emaús estaban en ese proceso de aprender a discernir la voz de Dios, a discriminar entre el mucho ruido interior, esa voz maravillosa, porque ellos mismos decían al final, y se decían el uno al otro, no al día nuestro corazón en nosotros, cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Pablo y Silas mostraron esa sensibilidad a la voz del Espíritu de Dios. Nos dice el relato en el libro de los Hechos, le fue prohibido al Espíritu hablar, le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús se lo prohibió. Amado, la práctica de la paciencia nos pone pausa en el camino. La paciencia que conduce a la espera inevitable significa, en una sociedad como la nuestra, donde estamos acostumbrados a respuestas y soluciones instantáneas,
a interpretar que estamos perdiendo el tiempo. Tal vez por ese motivo la experiencia vivida del coronavirus y del aislamiento que demanda de nosotros la manifestación del fruto de la paciencia suelen sacar a la superficie nuestras imperfecciones, en muchos casos el lado oscuro de nuestro ser. Cultivar la paciencia es un proceso lento y requiere mucho esfuerzo, voluntad y una actitud positiva. El Dios que nosotros conocemos es un Dios lento y paciente, en vez de un Dios apresurado e impulsivo. Sigamos su ejemplo, como dice la palabra, la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. La virtud de la paciencia está pasada de moda y echado al olvido. En un mundo que demanda las cosas rápidas, Noé, en cambio, cuando cualquiera de nosotros hubiera echado abajo la puerta del arca del aislamiento físico, él espera el tiempo perfecto de Dios. El personaje de Noé nos muestra la necesidad de saber esperar en Dios y discernir sus tiempos. Los creyentes debemos reflejar la paciencia divina. Debemos aprender a desarrollar la firmeza para no dejarnos provocar o reaccionar con impulsividad. No es simplemente resignación, amado hermano, sino firmeza de carácter cristiano. La paciencia es un fruto del Espíritu, es una disposición de ánimo, por tanto se cultiva. Cultivar la paciencia se requiere dominio propio. Estas dos virtudes, paciencia y dominio propio, nos conducen a un buen razonamiento, a buenas reflexiones, a una adecuada percepción e interpretación de lo que estamos por nosotros, ¿verdad?, aconteciendo en nuestro alrededor, y por tanto a tomar las decisiones correctas, acertadas. Por otro lado, Noé pudo esperar la decisión de Dios: sal del arca, porque ha aprendido a descansar en él. Podemos aprender a esperar y a descansar nosotros en él. La alternativa para manejar la ansiedad en el descanso es Dios. Es imprescindible aprender a esperar el tiempo de Dios sin perder la esperanza, ni tampoco caer en una angustia agobiante. La Biblia presenta varios ejemplos de personas que no esperaron el tiempo de Dios y tuvieron que pagar las consecuencias. El relato del diluvio nos permite hacer otra lectura interesante e entrelazada con los aspectos anteriores que he compartido con ustedes. Me refiero al factor tiempo y con ello a la soberanía de Dios. Dios no está manipulado por nada ni nadie, y mucho menos por las aguas del caos, del diluvio y del coronavirus. Dios toma decisiones bajo su iniciativa, nunca por la invitación o ruego de los hombres para querer convencerlos. Por tanto, como creyentes, nos brinda una seguridad de que estamos bajo su cuidado. Aunque el gobierno, escuche bien, aunque el gobierno determine flexibilizar el aislamiento, no está sujeto a que nosotros como hijos suyos entendamos que es la voz de Dios. La desconfianza en las estadísticas del gobierno y las fuerzas sospechosas ulteriores que impulsan la decisión de flexibilizar el aislamiento físico nos pone a la expectativa. Dios no nos ha dado, mejor dicho, el discernimiento de espíritu, el buen juicio, para determinar y discernir el tiempo de Dios. No por una irresponsabilidad nuestra, por falta de buen juicio, de sensibilidad humana, de tomar decisiones desacertadas, vamos a abrir las puertas del arca y exponer a nuestros hermanos, a nuestros feligreses, a sufrir la violencia de las aguas amenazadoras del COVID-19. Estamos claros, amados, de que Dios nos ha dado el libre albedrío. Por tanto, somos responsables de nuestras decisiones. Qué beneficioso sería si toda decisión que nosotros tomáramos, estas fueran consultadas a Dios, dirigidas y ejecutadas conforme a la voluntad de Él, más que por un mero capricho, que una invitación o ruego de los hombres o una impulsividad nuestra.
Dios presta atención a estos momentos históricos en que vivimos. Por tanto, el tiempo es considerado como una oportunidad. En vez de quejarnos y lamentarnos por el aislamiento físico, ¿qué provecho si a algunos le hemos sacado o le podemos sacar aún en términos de nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con el prójimo, en el tiempo de la pandemia y del aislamiento social? Ha sido un tiempo de reconciliación con Dios, con el prójimo, con estrechar y fortalecer los lazos de amistad, de renovar las fuerzas espirituales por medio de la oración, de la lectura bíblica, inclusive del ayuno. Dios es alfa y omega, indicando que no tiene pasado ni futuro, o sea, que es un eterno presente. Como dice el apóstol Pedro, delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El evangelista Juan aborda este tema de la soberanía de Dios tocante al tiempo. Resulta interesante que Jesús haya permanecido 2 días, amado, en el lugar donde recibió la noticia sobre la enfermedad de Lázaro. Distintos comentaristas han dado razones diferentes para explicar esta demora. La sugerencia más comentada es que Jesús amaba a esta familia y fue a ellos exactamente en el momento en que sus vidas podrían ser más fructífera y no cuando fue invitado. En el Evangelio de Juan, Jesús toma la acción estrictamente bajo su iniciativa, nunca por la invitación o ruego de los hombres. Hablamos de la soberanía de Dios. Dios hace las cosas en su propio tiempo. Noé esperó el tiempo de Dios para salir. Aprendamos también nosotros a esperar el tiempo de Dios en este aislamiento físico con respecto a la reapertura de los santuarios. No debemos apresurarnos, seamos sensatos. Con mucha frecuencia quisiéramos que Dios hiciera las cosas a nuestro modo, poniendo en boca de Dios cosas que Dios nunca ha dicho. Nos dice la palabra en el relato del diluvio que Dios se acordó de Noé. Cuando Dios se acuerda, no significa que se había olvidado, amado hermano. El verbo en griego tiene otras connotaciones mucho más profundas. Este verbo indica que Dios ha pensado que ha llegado el momento de actuar. Recordar implica una preocupación activa por el otro. Por lo tanto, cuando Dios se acuerda, va a poner en acción su propósito salvador. En medio de esta realidad de la pandemia y del aislamiento físico, el recordar de Dios provee una esperanza para nosotros, para su pueblo y también para la humanidad. El acordarse de Dios, de Noé y de nosotros también indica que aún en las peores circunstancias, Dios está listo para actuar en pro de la vida, en pro de su pueblo. Concluyo con estas palabras. Lo primero que hizo Noé cuando salió del arca fue edificar un altar a Dios, cuyo propósito principal era ofrecer una ofrenda a Dios de agradecimiento por haberlo salvado a él y a su familia de una muerte trágica. Nosotros esperamos que podamos de igual manera llegar a este punto en el tiempo de Dios, cuando Dios nos diga sal del arca, es decir, del aislamiento físico, salir del arca para poder reanudar nuestras experiencias culticas presenciales en nuestros santuarios, levantar allí un altar a Dios de agradecimiento por habernos guardado de las fuerzas amenazadoras y de la mortandad de las aguas del diluvio del COVID-19 y habernos mantenido sanos y salvos. También, amado, levantar un altar al Señor para interceder por aquellos que sufrieron o están padeciendo el embate de las aguas del diluvio sobre su vida y familia. Dios te bendiga y espero que esta reflexión haya de alguna manera bendecido tu vida.
Esperamos que la experiencia cultica haya bendecido tu vida. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Agradecemos a todos nuestros hermanos que fueron parte de este culto. Queremos dar unos 2 anuncios importantes. Primero, el próximo domingo 21 de junio estaremos celebrando el Día de los Padres y este culto lo va a estar dirigiendo la familia Santiago Rodríguez. También queremos dejar saber que nuestro templo todavía permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Le invitamos a que me acompañe en oración. Amantísimo Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos y estás también en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has de alguna manera bendecido nuestras vidas a través, Señor, de todo lo que aquí hayamos realizado por estos medios. Te pedimos que todos aquellos que han estado al alcance, oh Dios, de tu voz, tú ministres en su vida, tú lleves paz, tú coordines y ordenes pensamientos, sentimientos, decisiones y acciones en la vida de ellos. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves con bien, con la bendición tuya, en el nombre del Padre, del Hijo, la comunión y la unción y la dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.